Sean bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Hoy clase 8. El día de hoy vamos a ver lo que son relaciones, funciones y sus gráficas. Por lo tanto, empecemos. Primero debemos tener claro qué es una función. Una función es una aplicación o un mapeo en matemáticas de una determinada función, donde se nos va a dar un conjunto dado, que puede ser X, que se relaciona con un conjunto de elementos, que es Y. Normalmente X se conoce como el dominio y Y como el contradominio, y está representado de esta forma. F, dos puntos de X implica Y, que quiere decir que la función donde los elementos que yo ingreso, que tengo que son de X, me van a dar los elementos de Y, dependiendo qué regla tenga yo escrita en X. Por lo tanto, una función polinomial es una función cuya regla está dada por un polinomio de una variable. Y el grado de una función polinomial es el grado que sería la suma de todo, es el mayor exponente que tiene nuestro polinomio. Por lo tanto, observemos esta función. Dense cuenta que tengo f de x y cada vez a n va a ir disminuyendo una unidad hasta desaparecer. xn se va a quedar estática. Por lo tanto, donde A0, A1 hasta n son números reales, porque son los números enteros que están multiplicando la x. Por lo tanto, f se va a llamar una función polinomial de grado n. ¿Por qué? Porque va a estar aumentando tantas veces el número que tenga n. Puede ser 2, 3, 4, así etcétera, hasta el infinito. Por lo tanto, miremos un ejemplo. Tenemos esta función 3x quinta menos 2x menos x al cuadrado más 7x menos 1. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro mayor exponente? 2 no lo es, 1 no lo es, 5 sí es el mayor exponente. Por lo tanto, ¿qué grado tiene esta función? Tiene grado 5, por este 5 que tenemos acá. Miremos otra función, miremos una función lineal. Una función lineal es toda función que tiene grado 1, o sea que tiene un exponente a 1. Entonces sería ax más b, grado 1, porque x está elevado a la 1. Una función cuadrática nos está diciendo que está elevada a la 2. Entonces sería ax elevado al cuadrado más bx más c. Se dan cuenta que las x desaparecen porque ya no es x al 0, no existe. X a la 1, solo dejo especificado x a la 2 sería x al cuadrado, y como es a la 2, es una cuadrática. Ahora, una función racional es una función aquella donde está dividida por algo. Entonces sería la función de x partido función de g. Como estoy utilizando dos funciones, debo utilizar una tercera función nueva, que sería función de q. Por lo tanto, miremos las gráficas de cada una de las funciones. Estas gráficas se ven construidas con dos términos: el valor que yo tengo en x y el valor que obtengo de la función f de x, que sería y. ¿Se acuerdan que les decía que los valores en x yo los voy a tener? Y estos valores los introduzco adentro de la función donde está x, y me va a dar un resultado dependiendo de la regla que yo tengo. Por lo tanto, observemos las gráficas que se dan a continuación de las funciones más conocidas, de las reglas que se dan. Por lo tanto, si me dan una función constante, f de x igual a c, donde c puede ser cualquier número, 1, 2, 3, hasta el infinito, siempre me va a dar una línea recta. Ahora, si yo tengo función de x igual a x, donde x es mi variable, todo número que yo ingrese siempre me va a dar una pendiente, porque va a ir aumentando una unidad, tanto en x como en y. Si me dan un valor absoluto, función de x, valor absoluto de x, nunca va a existir un número negativo. Por lo tanto, la pendiente desaparece en la parte de los negativos y se va a la parte de los positivos, siendo siempre positivo en x, siempre siendo positivo en y.
dado que podemos tener un negativo en X y el resultado que nos da va a ser el resultado en Y, que va a ser siempre positivo. Esta siempre la llamo yo la función de B de Victoria, porque tiene una forma de B. Ahora, la raíz cuadrada. Si yo tengo una raíz cuadrada positiva, va a empezar desde el origen como un pequeño valle. Entonces, cuando ustedes miren este comportamiento, recuerden, está saliendo del origen, debe ser positivo, raíz cuadrada de X. Esta es mi regla. Ahora, si yo tengo una parábola, si no me están especificando un número en la parte de acá, siempre va a salir del origen. Positivo hacia arriba, positivo hacia arriba. Como no me están definiendo un dominio que esté limitado de tanto a tanto, por ejemplo, desde -3 a 3, quiere decir que aquí no va a tener un tope. Por lo tanto, va a crecer hasta el infinito, hasta el infinito. La función de f de x, xq, como ya no es un cuadrado, la función que tenemos en la parte de acá, se va a ir en los negativos. Por lo tanto, nos va a quedar esta s. Recuerden este truco, es muy importante. Si el número que tengo de acá no es un número par, va a tener esta forma. Si el número es un impar, va a disminuir. Por lo tanto, observemos el ejemplo anterior, que era el cuadrado. Cuadrado es un número par. Por lo tanto, los negativos no van a aparecer en la gráfica, solo van a aparecer en el lado positivo de la y. Pero ahora, como es un número impar, van a existir números negativos. Se va a ir en la parte de abajo. En resumen sería, todo número par vuelve un negativo un número positivo. Todo número impar vuelve un número negativo como negativo. Ahora, logaritmo natural. Logaritmo natural siempre va a empezar pegado a la función, creciendo en forma exponencial. Pero dense en cuenta que en la parte de aquí, aunque esté pegado, no quiere decir que sea igual a esa cifra. Solo va a estar lo suficientemente pegado a 0, pero nunca va a ser 0. Una exponencial funciona de la misma manera. Va a estar pegado al 0, nunca va a ser igual a 0, pero va a crecer. Pero una característica particular de las exponenciales es que siempre van a tocar en el eje de las y en 1. Pueden ser que vengan de esta forma, positivo, 1. Si es negativo, va a entrar de esta forma, siempre toca 1 y sigue creciendo. Ahora, miramos los que son los desplazamientos de las gráficas. X cuadrado es una parábola que crece en el origen. Pero si yo le sumo a este x cuadrado, como en la parte de acá, un valor constante, se va a mover, si es una suma, tantos puntos para arriba, según el valor constante. Por ejemplo, si sumo un 2 aquí, se va a mover 2 puntos. A partir de 2 se empieza a graficar. Si sumo un 16, voy a empezar a subir 16 puntos y ahí empiezo a graficar mi gráfica. En dado caso, si fuera un número negativo, esta parte de acá ya no sube puntos. Obviamente tendrían que bajar puntos hacia abajo. Miremos el otro ejemplo. Si yo tengo mi función f de x cuadrado y adentro de esta función le resto, quiere decir que desde el origen se va a desplazar hacia el lado derecho de los positivos. Del origen se mueve al lado derecho de los positivos en una resta. Pero si yo hago lo contrario, hago una suma, tengo mi gráfica, le estoy restando -2, se movió del lado derecho, pero si le sumo un +2, se va a mover hacia el lado izquierdo, -1. Si yo le resto a toda esta función un -1, la gráfica va a bajar una unidad, pero si le sumo un +1, va a subir una unidad. Si nosotros incluimos un negativo, menos por más, menos por menos me da más, por lo tanto la gráfica se mueve hacia el lado derecho y se queda el negativo afuera. Entonces, en lugar de graficarla acá, la grafico acá. Pero si pongo un menos afuera, menos por menos
más. Menos por menos, más. Por lo tanto, la gráfica se da vuelta y sube una unidad. En lugar de tenerlo aquí, lo tendría en esta parte de acá, que es esta donde empezamos a graficar. Ahora, por último, ¿cómo agrandamos una gráfica o cómo la chiquitamos? Eso es fácil, solo multiplico por un valor constante. Si C es mayor que 1, por ejemplo 20, 30, 60, un número grande, la gráfica se va a estirar verticalmente. Pero si C es menor que 1, pero mayor que 0, ¿qué quiere decir esto? Un número que se acerca a 0, pero nunca es igual a 0, puede ser 0.5, 0.000016, va a encoger nuestra gráfica original. Esto sería todo por la clase de hoy. Los espero en la siguiente clase. Muchas gracias.